Buenas chicos, esta semana vamos a trabajar el temita de visualización espacial que corresponde a la quinta guía de trabajo de la semana del 28 de septiembre al 2 de octubre. Lo primero es, vamos a hablar un poquito de a qué nos referimos cuando hablamos de visualización espacial. Dice que diariamente en nuestras vidas convivimos rodeados de figuras geométricas. Para explicar el mundo tridimensional, o sea, de 3 dimensiones, que nos rodea, es que se ha desarrollado la geometría del espacio, la cual trata de estudiar figuras con 3 dimensiones, o sea, que tienen largo, tienen ancho y tienen alto. Podemos encontrar a nuestro alrededor figuras sólidas muy familiares para nosotros: cajas, pirámides, conos, bolas y envases. Sin embargo, vamos a hablar de las cajas, cuyo nombre geométrico es poliedros. Se llama poliedro a la porción del espacio limitada solamente por polígonos. ¿Qué entendemos por polígonos? Bueno, triángulos, cuadrados, rectángulos, pentágonos, hexágonos, y ahí dependiendo de la cantidad de lados. Por ejemplo, una bolita ya no tiene caras planas, son redondas. Lo mismo pasa con los conos, o lo mismo pasaría con los cilindros, por ejemplo, las botellas. Todas esas son también figuras del espacio, pero al no tener caras planas no se consideran poliedros. En el caso de nosotros, vamos a trabajar con esas que sí se consideran poliedros porque sus caras son planas, o lo que conocemos como polígonos. Estos polígonos se les llama caras del poliedro, las intersecciones de estas se les llaman aristas y las intersecciones de las aristas se les llama vértices. Entonces vamos a irlo identificando en los dos tipos de poliedro que vamos a trabajar, que es en los cubos y en el prisma en general, que de hecho el cubo es también un prisma, nada más que es un prisma especial. Y ahorita vamos a ver por qué es especial. Que dice, un cubo está formado por 6 caras cuadradas. Eso es lo que lo hace ser especial, que todas sus caritas son cuadrados. Y recuerden que en los cuadrados tienen la característica de que todos sus lados son iguales, ¿verdad? Y los lados en este caso se les van a llamar aristas. Entonces, por ejemplo, ustedes ven en ese dibujito que hay marcado con verde dos bordecitos del cubo, pero de hecho ahí hay un montón de bordes más, ¿verdad? A esos bordes, que son una cara pegando con otra cara, es lo que le vamos a llamar aristas. Ahí están señalando dos, pero existen un montón más, ¿verdad? De hecho, incluso yo puedo aquí ver que también todo esta que está acá es otra arista, todo esta que está acá es otra arista, todo este que está acá es otra arista, toda esta que está acá, vamos a ver, es una arista, esta también es una arista, esta también es una arista, toda esta de atrás, toda esta de atrás también sería una arista, ¿verdad? Entonces todos esos bordecitos son aristas, y de hecho hay por detrás y hay por debajo, solo que aquí no las podemos observar, ¿verdad? Porque no se le ven como las otras caras. Aquí yo solamente estoy observando, de hecho, solo 3 caras, pero hay una cara por detrás, hay una cara aquí al lado izquierdo y hay una cara también por debajo, por eso son 6 caras, ¿verdad? Ahora, lo que está con rojo, que está representando acá, y es donde se unen dos aristas, o sea, son como las esquinitas. Eso es lo que conocemos como vértices, que al final en realidad son puntos. Ahorita lo vamos a ver con el ejemplo que viene para resolver, que en los vértices lo que se colocan son puntos, y ya ustedes saben cómo se colocan los puntos, ¿verdad? Que es con una letra mayúscula. Pero no solamente ese vértice existe, ¿verdad? Como les menciono, aquí habría otro vértice, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí habría otro, aquí también, donde se unan siempre dos aristas, ahí ustedes van a encontrar vértices, ¿verdad? Lo que está marcando con rosadito es lo que conocemos como caras, ¿verdad? Caras, como les mencionaba, bueno, aquí solo hay una cara, bueno, la cara gris, una, aquí está la cara amarilla, estas serían dos,
De hecho, aquí lo están mencionando esas dos, ¿verdad? Esas dos caras. Sin embargo, esta que está aquí arriba también es una cara. Y como les decía, hay tres caras más que no se están viendo en el dibujito, pero hay una cuarta cara que está por detrás, otra quinta cara que está al lado izquierdo y una sexta cara que está en el suelo, ¿verdad? ¿Okay? Eso sería con respecto al cubo. Y vamos a ver qué es un prisma. En realidad, como les decía, el cubo es un tipo de prisma, pero lo llamamos cubo por ser su característica especial de tener solo caras cuadradas. Cuando hablamos en general de los prismas van a ser poliedros que también contienen ciertos elementos. Vamos a irlos analizando. Entonces, primero, esto es un prisma donde, si ustedes observan, aquí en la parte de arriba, hay una figurita formada de 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, a esta le llamaríamos un prisma pentagonal, porque lo que tiene como base, que ahorita vamos a ver que a esas les llamamos bases, es un pentágono. Entonces, están primero las bases. De hecho, aquí están señaladas las dos. Es este pentágono que está aquí arribita, y aquí sí se observa el pentágono de afuera, porque ve que lo hicieron como en tercera dimensión, ¿verdad? Para que visualicemos como que es una figura que de hecho tiene espacio, ¿verdad? A veces es un poco complicado imaginarnos cosas en tercera dimensión si la estamos viendo en parte plana, ¿verdad? Pero ahí por eso se le ponen los puntitos discontinuos, como para poderlo visualizar de esa manera. Entonces, a estas que estamos aquí se les va a llamar base. Esa base puede cambiar. La base puede ser un triángulo, la base puede ser cuadradas, las bases pueden ser rectángulos, pueden ser pentágonos, pueden ser hexágonos, pueden ser heptágonos, de cualquier cantidad de lados que ustedes se les imaginen. Luego están igual. Algo muy importante que debemos de saber con las caras, o las bases, es que son paralelas y a estas se les llaman las bases, ¿verdad? Siempre en ese caso van a ser paralelas porque van a ir siempre una encima de la otra. Es como, imaginémonos como la habitación de lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? El suelo y el techo. Entonces, esas son las que llamamos bases, ¿verdad? Y siempre van a ser paralelas. Eso siempre pasa en un prisma, ¿verdad? Luego tenemos las caras laterales. Las caras laterales van a ser como las paredes de la habitación, ¿verdad? Y de hecho, ahí se está mencionando solo una, pero en este caso podemos observar que incluso tiene 5 caras laterales, porque hay 5 lados en la base. Entonces, lógicamente, se forman 5 caras laterales. Y algo muy importante con las caras laterales es que siempre son paralelogramos, ¿verdad? Siempre son paralelogramos. Por lo general, rectángulos. O sea, siempre las caras laterales van a ser rectángulos. En el caso del cubo son cuadrados, ¿verdad? Porque vimos que la característica es de que todos son cuadrados. Pero en un prisma en general, las caras laterales pasan a ser paralelogramos y por lo general rectángulos. Ok, la arista básica, se le dice arista básica porque es la arista de la base, ¿verdad? Que son entonces las peguitas que se forman al unir la base con las caras laterales. Igual, pueden ser las aristas de arriba o las aristas de abajo, ¿verdad? Todas estas son aristas de la base. Y están también las aristas laterales, que las aristas laterales son como el bordecito de acá, el alto que tiene el prisma. Que eso también es muy importante porque también en el prisma se conoce lo que es la altura. La altura ya sería la distancia que hay, digamos, en teoría, casi que la arista lateral y la altura medirían lo mismo, porque es la distancia que hay del techo al suelo. Esa sería la altura del prisma, ¿verdad? Que también es importante que la sepamos reconocer. Ahora sí, ¿qué es lo que a mí me interesa que ustedes aprendan a reconocer? Ok, primero, ahí nos dan un cubo, ¿verdad? Es un ejemplo para que ustedes practicaran un poquito antes de hacer el cotidiano número 20. Entonces, cuando yo tengo un cubo, en este caso, ahí podemos identificar 6 caras. Hasta están en colores para que las podamos distinguir un poquito mejor. Hay como, bueno, al lado derecho una carita verde, arriba una amarilla, de frente es como un azul o morado. Ya de lado, ya ahí como que se me perdió el color, pareciera que es como rosado por los bordes, ¿verdad? Hay una atrás también que me da la impresión que es como un verde y abajo ya se pierde por los colores, pero bueno.
A mí lo que me interesa es que en el momento que a ustedes les pidan mencionar de cualquier prisma o cualquier cubo, aristas, vértices, caras, caras que sean paralelas, caras que sean perpendiculares, o aristas o paralelas o aristas perpendiculares, que es lo mismo que segmentos. Algo muy importante es que también sepamos que cuando hablamos de aristas, recuerden que las aristas eran los bordecitos. Y vean que los bordecitos o todos estos puntitos negros, ¿verdad? Es lo que conocemos como puntos, que ya lo vimos en los temas anteriores, que es solamente poner la letra mayúscula. Entonces, si yo voy a poner dos aristas, bueno, vamos a mencionar ahí una. Por ejemplo, yo pongo EH o incluso puedo poner HE. Recuerden que el orden en que lo pongamos no altera y sigue siendo el mismo segmento, ¿verdad? O sea, o sigue siendo en este caso la misma arista. O sea, aquí hablar de arista es sinónimo de segmento. Vea que le tenemos que poner encima, le ponemos el simbolito de segmento, porque las aristas son segmentos en un poliedro. Entonces ahí puse yo, por ejemplo, EH, puse EA, que es esta, la que está aquí para abajito, este bordecito. Ahí dice 2, pero yo puse más como para explicarles un poquito mejor. DC, vea que es la que se ve como atrás, ¿verdad? Esta que está aquí, esa es otra arista, que es un segmento. También mencioné por ahí a HG, que es esta de aquí arriba. Esa es otra arista. Bueno, ahí mencioné 4, pero de hecho ustedes pueden ver que existen todas estas. EF es otra arista, FG es otra arista, H, que ya la he mencionado, esta que sale por detrás. Esta que viene aquí por detrás, esta que viene aquí inclinadita, la que ya pusimos también que era esta que estaba aquí, esta que está aquí, todas estas, esta que está por aquí afuera, bueno, ahí la hice por afuera para que se vea el dibujito. Todos esos bordecitos que yo acabo de poner ahí, todos ellos son aristas, ¿verdad? Entonces, pudieron haber estado dentro de esta opción. Por eso es que les digo que en el formulario va a ir con foto, porque ustedes pueden poner dos diferentes todos y todos tener las buenas, ¿verdad? Ahora, cuando vamos a poner los vértices, igual los vértices son solamente las letritas de las esquinitas. Entonces ahí yo puse el vértice A, puse el vértice G, puse el vértice F, puse el vértice H. Aquí en la presentación yo no lo hice, pero para ir separándolos voy poniéndole comas, ¿verdad? O así como yo lo puse ahí, que los puse separaditos, ¿verdad? Para yo entender bien que son puntos separados. O sea, una cosa es A, otra cosa. Si ustedes me los ponen todos pegados y no me le ponen coma en medio, ya eso es otra cosa, que de hecho es lo que vamos a ver ahora, que son las caras. Cuando hablamos de caras, es poner la figura geométrica que se forma en las partes que tiene el cubo. Recuerden que este cubo son puros cuadrados, entonces lógicamente van a tener 4 vértices para formar el cuadrado. Entonces, dos caras perfectamente son A, E, F, B. Ok, algo muy importante, que eso es algo que tienen que tomar en cuenta. Cuando ustedes van a poner las caras, por ejemplo, esta, la moradita, la que está al frente, o azul, no sé cómo lo ven ustedes, tiene 4 letras, la A, la E, la F y la B. Si yo las voy a colocar aquí, debo de colocarlas siempre en orden. O sea, ¿a qué me refiero? Si yo empiezo en F, no importa que empiece en F. Pero si empiezo en F y me voy para E, yo no puedo hacer F, E, B y A. No puedo hacer ese cruce en la figura. Tengo que irme por el borde. Entonces, si yo voy a empezar a poner, en este caso empecé en A y luego seguí a E, ahí lo correcto no es cruzarme a B. No lo puedo hacer así. Debo de seguir el borde. Entonces sería de A, voy a E, de E voy a F, de F bajo a B y de B termino en A. Ahí están las 4 letras, que fue como yo lo coloqué aquí. ¿Lo ven? El A, el E, el F y el B. Se ponen las 4 letras, se ponen juntitas, sin ponerles coma en medio, sin ponerles rayita arriba, nada de eso. Así como ustedes lo están viendo, las que llevan rayita arriba son las aristas, porque las aristas son segmentos. Las caras no, las caras son paralelogramos. Por lo general, se les pone como un cuadrito, aquí como enfrente.
pero yo no quise entrar como en mucho detalle. Con solo que me pongan las 4 letritas es más que suficiente. Eso sí, pegaditas y sin ponerles comas y sin ponerles raya arriba, solo las 4 letritas. Si ponen coma para separar la otra cara, porque ahí había que mencionar dos, digamos, yo aquí es que no fue que puse las comas, pero la idea es que ustedes aquí pongan las comas para separarme en las aristas, para separarme en los vértices, para separarme en las caras, ¿verdad? Y la otra carita que yo mencioné en este ejemplo, que como les digo, hay 6 caras, entonces, y ustedes solo tienen que poner 2. La otra que estoy poniendo acá, en este ejemplo fue, vamos a ver, el FG, entonces F está aquí, G, C, ay, ya me fui para abajo, ya se me borró todo. Ok, sería de F a G, de G a C. Bueno, ahí va un poquito, debería ir más rectito ahora, ahí más o menos. De C a B y de B a esta carita, la verde. Esas son las letritas que yo puse acá. Y ve que seguí el orden del borde, ¿verdad? Ella empieza aquí en F, aquí sigue en G. No me puedo cruzar a B porque pasaría cruzando la figura, es siguiendo el borde. No importa en qué letra empiezo. Yo pude haber empezado en la G, luego seguir en la C, en la B y en la F. No importa en dónde empiezo y en dónde termino. Lo que sí tengo que saber es que debo de ir bordeando siempre, ¿verdad? O sea, como que si eso fuera una plaza y estamos haciendo un recorrido por el borde de la plaza, ¿verdad? No se vale cruzar en diagonal porque eso haría que la distancia sea más corta, entonces me estaría haciendo trampa, digámoslo así. Entonces, es imaginándonos que estuviéramos recorriendo una plaza, corriendo alrededor de esa plaza, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de planos paralelos, ya ustedes saben, con lo que hicimos la semana pasada, que planos paralelos son los que están a la par y nunca chocan. Entonces, si por ejemplo estamos en este caso con este cubo, planos paralelos serían el de arriba con el de abajo o el del planito verde que está aquí a la derecha con el que se ve con bordecito rosa o rojo que está a la izquierda o el plano de atrás con el plano del frente. Esos son paralelos, o sea que están uno al frente del otro. Yo en este caso puse el plano AEFB, AEFB, que es el que está aquí en azul. Entonces, si yo puse este que está aquí en azul, que es el que está del frente, ¿con quién debería ser paralelo ese plano? ¿Hay alguno que me lo pueda decir? Las letritas del plano que sería paralelo a ese que yo acabo de poner aquí. El AEFB es este que está aquí azulito. ¿Con qué plano sería entonces paralelo ese azulito? ¿Qué letras llevaría el plano que es paralelo a ese? Creo que sería Ajá, la G, la C. exactamente. Sería el H, la G, la C y la D. Hasta lo puso en el orden que yo lo puse también. Exactamente, sería el plano que está detrás de él, ¿verdad? Porque estaría entonces uno al frente del otro. Esos van a ser cuando les pregunten por paralelos, que ustedes se fijen nada más que uno esté al frente del otro. Y ve cómo los escribo, los planos, ¿verdad? Son las 4 letritas, sin ponerle rayita arriba, sin ponerles coma ni nada, solo las 4 letritas. Así representaríamos a los planos en este caso, ¿verdad? Porque en este caso no hay letras griegas para representarlos. Entonces lo que hacemos es usar las letras de los vértices, ¿verdad? Cuando no hay letras griegas, se usan las letras de los vértices para representar a planos. Ahora, cuando hablamos de planos perpendiculares, recuerden que el concepto de perpendicular es que hace ángulo de 90. Si, por ejemplo, yo estoy en una habitación, planos perpendiculares serían el suelo con una pared o el techo con una pared, ¿verdad? Porque sería haciendo ángulo de 90. Entonces, si yo, por ejemplo, en este caso se me ocurre usar el plano FGCB, que el FGCB es este verde que está acá, para hacer perpendicular, aquí sí tenemos muchas opciones, porque yo puedo hacer que sea perpendicular con el amarillo, ve que ahí hace ángulo de 90,
O con el de atrás también hace ángulo de 90. O con el de abajo hace ángulo de 90. O con el del frente, que es azul, también hace ángulo de 90. Con el único que no me serviría es con el EHDA, que es el que tengo de frente, porque el que tengo de frente es paralelo, pero perpendicular es cualquiera de los otros 4, ¿verdad? Entonces, en este caso se me ocurrió ponerlo con ADCB, que es el del suelo. ADCB. Y vea que siempre poniendo las letras como bordeando la figura, ¿verdad? Nunca cruzando como en diagonal, en el rectángulo o en el cuadrado que se forma la cara, ¿verdad? Entonces siempre es importante saber eso, ir siguiendo el bordecito, ¿verdad? Esos serían perpendiculares. Y cuando hablamos de dos pares de segmentos paralelos, al decir segmentos es lo mismo que decir aristas, en realidad. Entonces, si les hablan de segmentos o aristas en un poliedro, es lo mismo. Entonces, aquí serían dos pares de segmentos paralelos o dos pares de segmentos perpendiculares, que igual sería lo mismo que arista, ¿verdad? Segmento o arista es lo mismo. Entonces, ahí es nada más, por ejemplo, puse HG. HG es este que está aquí atrásito. HG es este que está acá. Bueno, ahí se me torció un poquito. Vamos a intentar que salga no tan torcido. Bueno, no lo logré, pero HG es ese que está ahí, ¿verdad? Y me están pidiendo que sea paralelo. Entonces, lo mismo, paralelo es de que nunca choque. Entonces, podría ser paralelo con este que está aquí abajo, ¿verdad? Que son paralelos. O con este que está aquí, también serían paralelos. O con este que está aquí, también ahí serían paralelos. Estos dos que están aquí como cruzados, no importa. Igual serían en forma paralela. Aquí en este caso yo lo puse con DC, con el que estaba atrás. O sea, no usé ni este ni usé este, sino estos dos. Esos son dos planos paralelos. O dos aristas o dos segmentos paralelos, porque solo estoy usando el de vértice a vértice. Y ve que ahí sí tengo que ponerle la rayita arriba. Las aristas son segmentos y los segmentos siempre llevan a rayita arriba de segmento. Entonces, eso sí tienen que tenerlo en cuenta. Y por último, dos pares de segmentos perpendiculares. Entonces, aquí se me ocurrió poner DC. Vamos a ver a dónde está DC. Ay, se me pasó. Ya no me puedo devolver. Bueno, en ese vamos a hacerlo tal vez con este del trabajo cotidiano número 20, porque se me pasó la diapositiva y ya no la pude devolver. Estábamos haciendo uno similar a este 7, que era de dos aristas perpendiculares. Entonces, por ejemplo, aquí en este dibujito, ya esto es del cotidiano número 20, es el que les corresponde estar esa semana. Entonces, digamos que perpendiculares podrían ser este RQ con este del frente, que es EQ. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que ahí se hace ángulo de 90. Entonces, igual, cuando yo lo voy a poner acá, que es muy importante eso, entonces yo pongo RQ, como es una arista, las aristas son segmentos, va con el segmentito arriba, y el otro sería EQ, entonces coloco EQ, ¿verdad? Esa es una posible respuesta. De hecho, vea que hay un montón de aristas. En este caso, por ejemplo, en el cotidiano 20, ahí lo que hay es un prisma hexagonal, ¿verdad? Porque hay, ¿cómo se llama? 6 lados en la base. Algo muy importante aquí, para que ustedes lo vean, vean chicos, estos puntos discontinuos son de la cara de atrás. O sea que, por ejemplo, si ustedes aquí tuvieran que decir cuál es la cara que se está formando atrás, entonces, la cara de atrás es BC, de C a O, de O a N y de N a B. O sea, ese es el rectángulo que está ahí atrás, ¿verdad? La otra carita de atrás es el C con el D con el P con el O y el O con el C. Esto que ustedes ven aquí de frente, ¿verdad? Porque a mí me parece que alguien me lo pasó así, ¿verdad? Digamos, esto que ustedes ven aquí, digamos, como que si ustedes me dijeran que esto es un plano de este
poliedro, perdón, no es un plano, digamos, esto y esto es parte de esta base, digamos, sería así. Esas son las 6 letras que abarcarían la base, que es el hexágono, ¿verdad? Los puntos discontinuos es para que ustedes se imaginen que como que esas caras están por detrás, ¿verdad? Pero ustedes tienen que imaginárselo todo el rectángulo completo, digamos, eso es una cara de la base y una cara lateral es desde aquí hasta la N, hasta aquí, hasta aquí, este rectángulo que se está formando en esta partecita de acá, este que se forma aquí, pero está por detrás, digamos, ese estaría por detrás. Este que está aquí también está por detrás. Y ahí uno tiene que irse imaginando porque también están los que están por delante, ¿verdad? Los que están por delante, en este caso serían de F a E, de E a Q, de Q a R y de R a F, este rectángulo que se formó aquí. O de A a F, de F a R, de R a M y de M a A. Estas son las caras de adelante. De E a D, de D a P, de P a Q y de Q a creo que era lo que estaba ahí. Ve, esos 3 que están ahí serían las caras de adelante y con los puntos discontinuos se están formando las caras de atrás, ¿verdad? Entonces sí es muy importante que también aprendan a visualizar eso. Esa es la primera parte del trabajo cotidiano 20. Y la segunda parte es, con base a ese otro prisma, contestar esas otras preguntas, ¿verdad? Viene aquí, hay algunos que ya me han estado contestando y de una vez voy a hacerles como la aclaración en esta pregunta 7. Dice un plano perpendicular a FEC. Si ustedes se fijan, el FCEC es como un triángulo que va como en el aire metido dentro de este prisma, ¿verdad? Pero recuerden que para que sea perpendicular lo que basta es que haya ángulo de 90. Y este triángulo que está aquí, vea que se está viniendo por el suelo. Entonces, lógicamente, aquí va a haber un ángulo de 90 con el suelo. Entonces, la cara que es perpendicular a este triangulito es la carita que está en el suelo. Y los planos, como les digo, en este caso es un plano con 3 letras porque formó un triángulo, pero los planos pueden ser de 4 letras si forman cuadrados o rectángulos. Pueden ser de 5 si forman pentágonos. Porque recuerden que de todos modos los planos son infinitos. Uno les pone bordes como para darnos la idea de plano, pero en realidad es infinito. O sea, no, en teoría no tiene ni siquiera forma, ¿verdad? Muchas gracias por la atención.